Esto es 30 minutos de poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, todo su servidor aquí, Ángel, al micrófono, transmitiendo 30 minutos de poder, una vez más. Y estamos en la continuación de los temas que tienen que ver directamente con las emociones. Es una característica del ser humano y es lo que determina muchas veces cómo vamos a continuar viviendo. Si eres una persona muy emocional y sobre todo vivimos en un mundo donde nos ofendemos todos a todos, pero vamos a entender lo siguiente: honestamente nos ofendemos sin querer ofendernos. Esa es la realidad. No existe varón perfecto. Las escrituras antiguas dicen que aquel que no peca en palabra es varón perfecto. Entonces, ¿será importante hablar acerca de las emociones? Claro que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nos duele tanto lo que hacen o lo que dicen otras personas, y sobre todo cuando las apreciamos mucho. Las apreciamos mucho y nos llega a doler bastante cuando de verdad, amigos, gran parte de esa sensación está ligada a lo que nosotros sentimos, es decir, a lo que de forma individual cada uno tiene adentro. Entonces, ejemplo, ¿no? El otro día estaba platicándoles, cuando vas manejando y se te atraviesa un automóvil, tú determinas cómo sentirte con respecto a eso. Todavía apenas se te atraviesa y de todos modos te saca una grosería y tú vas bien y él es el que se te atravesó y él todavía te juzga, entonces ocurre algo dentro de ti. Sientes como un corajito, como una decepción de la humanidad. Eso pasa cada rato cuando manejas y sobre todo cuando estás en una ciudad caótica, ¿no? Que de repente se te atraviesan por la derecha, por la izquierda y van como si fueran a apagar un incendio. Entonces depende de ti cómo sentirte con respecto a esa situación. Te lo juro. El detalle es que lamentablemente cuando acumulamos esas emociones es cuando se vienen las enfermedades. Ese es el problema. Según nosotros las superamos, ¿no? Según nosotros decimos, bueno, ya se fue ese cafre del volante, ya pasó y volvemos a la vida diaria, pero no es así. De repente sentimos esa incomodidad y seguimos albergando ese resentimiento. A mí me ha pasado, me imagino que a ti también te ha pasado, ¿no? Es muy común. O cuando te inventan un falso, que eso también está a la orden del día. A lo mejor dices una cosa con muy buena intención y resulta que esa intención pues cambió todo, ¿no? Te cambiaron completamente la jugada, y esto es precisamente porque cada cabeza es un mundo y cada uno tiene diferentes percepciones. Hace muchos años me comenta mi padre que fue a un lugar no me acuerdo qué estado de la República, pero se sintió él un poquito ofendido porque él era un papá joven en aquellos años, obviamente, y entonces un señor mayor se refirió a nosotros como chamacos, así, chamacos, y mi papá se sintió como agredido, cuando pues en realidad si a mí me dijeran, oye, tus chamacos, a mis hijos, pues yo no lo veo mal, se me hace algo muy normal. Dice mi papá que a lo mejor no estaba él muy bien emocionalmente, que se sintió ofendido de que a sus hijos le dijeron chamacos, cuando es una expresión muy normal de México, ¿no? Yo creo que de toda la República. Pero él dice, yo sé que la expresión chamacos es muy común, pero en ese momento no sé en qué situación emocional me encontraba que me ofendí. Entonces a veces nos pasa así, no sabemos qué tanto hemos acumulado emocionalmente, que hay cosas que nos duelen y nos duelen muchísimo cuando a lo mejor no tiene que no tiene ninguna importancia. A lo mejor la persona ni siquiera habló mal de ti, a lo mejor pues ni siquiera te está pensando, no te hace ni siquiera en el mundo, ¿no?
Y nosotros lo tomamos muy a pecho. Entonces, el problema es que empiezas a acumular. Empiezas a acumular, a guardar. Y entonces, ¿qué sucede cuando explotas? Empezamos a recordar cosas del pasado. Acuérdate que hace mucho tú hiciste esto y en aquel entonces también hiciste el otro. Eso, a mí, mi conclusión es de que siempre ha sido así, ¿no? Y entonces empezamos a juzgar. Normalmente ocurre entre hermanos, ocurre entre padre y madre, entre padre e hijo, o madre e hija, de que te acuerdas, tú siempre me has tratado de esa manera, tú siempre me has dicho eso. Ya hemos acumulado emociones. Y entonces ha habido casos en los que nos dejamos de hablar por mucho tiempo, nos distanciamos de nuestros seres queridos, cuando en realidad a lo mejor fue un malentendido. Y te voy a platicar, fíjate, en el caso de mi historia, cuando me separo de mi primer matrimonio, fue muy doloroso, sobre todo porque pues había hijos implícitos, ¿no? Entonces recuerdo que mi hija mayor, la más pensante, obviamente por ser la mayor, pues recibió toda la toxicidad de una separación. Entonces yo empecé a sentir que ella como que me rechazaba y no quería hablar conmigo. Era obvio porque vivía con la contraparte, ¿no? Con mi ex esposa. Y aunque tengo ahorita muy buena relación con mi ex esposa, fue un periodo de separación, entonces era un periodo de duelo, entonces había un culpable y había una víctima, ¿no? En este caso yo era el culpable. Entonces, obviamente por la situación yo sentí un alejamiento de mi hija. Entonces yo pude haber albergado un resentimiento hacia mi hija, porque ¿cómo es posible que mi hija quisiera no hablar conmigo, ¿no? Pero en realidad tenemos que hacer muchísimo trabajo emocional para poder sanar. Entonces ya pasa el tiempo, pasan los años, crece uno, crecen los hijos, y entonces gracias a Dios pudimos reanudar nuestras relaciones de padre e hija. Muy bonito, ¿no? Y la verdad ya tiene años que tenemos muy bonita relación, pero en un inicio fue un poco complicado. Muy complicado, ¿no? Porque al final del día son emociones acumuladas por años. Entonces, imagínate, cuando yo quería hablar con ellos y les marcaba y no había respuesta satisfactoria, o a lo mejor ellos no se enteraban que yo quería hablar con ellos, o a lo mejor los buscaba y no había manera de verlos. Entonces ellos a lo mejor albergaban ese resentimiento de que mi papá no nos busca, cuando en realidad todos los días hacíamos por tener una conexión con ellos, ¿no? Entonces pasaron los años y entonces todo se aclaró. En realidad son situaciones, no son cosas ni buenas ni malas, simplemente son circunstancias y lo pudimos sanar. Pero fíjate, hay ocasiones en que no se sanan por toda una vida. Imagínate de repente, hace muchos años tuve un amigo, lo conocí a él junto con su papá, él vivía con su papá. Y él era de unas características físicas muy diferentes a las de su papá. Su papá era moreno, mexicano, bajito, y él era delgado, muy alto, muy moreno, ya casi tipo afro, y con el cabello muy chino. Entonces, o parecía sudamericano o africano. Entonces yo veía que su papá pues obviamente no se parecía, ¿no? Y así lo conocí y él decía, mi papá, no tengo mamá, ¿no? Se me hacía extraño. Entonces ya cuando nos hicimos amigos me dice, ¿sabes qué? Es que mis papás se separan y yo elijo vivir con mi papá. Ok, entonces yo me imaginaba que su mamá pues era una mujer parecida a él. Dije, a lo mejor la afro es la mamá, ¿no? Con la que no vive. Y entonces ya después me confiesa que en realidad se fue con su papá, que no es su papá. Es decir, la mamá se volvió a casar y se separa y él elige irse a vivir con el segundo matrimonio de su mamá, que no eran papás, o sea, no era su papá. Sin embargo, él vio la injusticia y dice, no, yo me voy contigo, papá, tú eres mi papá. Y entonces así crecieron juntos, papá e hijo, ¿no? Entonces pasaron muchísimos años y él decía, no tengo mamá. Cuando creció un poco más,
me dice, ¿sabes qué? Sí tengo, y vive en tal lugar, solo que no quiero verla, no quiero hablar con ella. Entonces imagínate todas las emociones acumuladas por tantos años, un resentimiento, ¿no? A mí se me hacía inaudito porque yo no me imaginaba estar lejos de mi madre, ¿no? Éramos jovencitos. Entonces fíjate cómo pasa el tiempo y cómo uno puede guardar resentimientos por acumulación de emociones. Es por la acumulación de emociones. Entonces empezamos a creer que tenemos un sentimiento adverso sobre alguien porque estamos acumulando esas emociones. Y entonces debemos de entender que las emociones son más fuertes y permanentes que los sentimientos. Los sentimientos son reacciones emocionales, son más transitorias y superficiales por naturaleza. Las respuestas emocionales son más profundas y pueden medirse mediante señales físicas. Entonces, por ejemplo, si en algún momento te peleas con tu pareja, pues se van a dejar de hablar, ¿no? Te va a dejar de hablar. Pero en algún momento sus expresiones corporales van a manifestar todo lo que necesitas saber. Si estás con tu pareja, te peleas, se dejan de hablar y no se hablan por el ego, no te quiero hablar, ¿no? Y me volteo para otro lado, pero todas las expresiones corporales dicen otra cosa, ya abrázame, ya pues pero pues el ego no nos permite hablarlo, ¿no? Pero ya las expresiones lo manifiestan, o viceversa, ya estoy harto, ya no quiero estar contigo, también se pueden expresar en todo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las emociones nos controlan. ¿A qué grado? Bueno, hay algunos estudios, que han demostrado que incluso la ira malsana, en su estado reprimido, tiene relación con el cáncer. La ira malsana, o sea, no está mal enojarse, es muy normal del ser humano, pero ya la ira malsana ya ya empieza a ser podredumbre y por lo tanto puede afectar ya físicamente a tu organismo. Entonces, si no van acompañadas de emociones positivas, amigos, las emociones negativas pueden crear una corriente interminable de reflexiones. Ese pensamiento negativo repetido aumenta los niveles de estrés en el cerebro, inundando nuestros cuerpos con la hormona del estrés, que es el cortisol, y esto nos puede llevar a la depresión, a comer en exceso, al abuso de drogas, de alcohol, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que tenemos que entender. Hay ocasiones, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que entras en un régimen alimenticio y no bajas ni un gramo. Y te dijeron el nutriólogo, qué sé yo, que no, es que este es infalible, o sea, no tienes por qué no bajar. Bueno, es que en realidad tu cuerpo está reteniendo porque tú estás albergando emociones negativas. Y no te estoy diciendo, no hay persona en el mundo, en el planeta, que esté libre de albergar emociones negativas, Todos. No existe una persona que diga, no, yo no tengo emociones negativas. No, de hecho, hasta son necesarias. El problema es que muchos o una gran mayoría de nosotros las acumulamos. Me pasó lo mismo. Yo recuerdo cuando mis padres se separan, pues yo empecé a albergar un resentimiento hacia mi padre, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el malo. Entonces, aunque amaba con locura a mi papá, era mi líder, era mi mentor, empecé a albergar un resentimiento por ver el sufrimiento de mi madre. Y entonces recuerdo que una vez llorando le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, bien chistoso porque yo estaba llorando y le digo a mi mamá, me duele mucho el que ya no siento nada por mi padre. Eran mentiras, pero era lo que yo quería sentir en mis emociones, ¿no? Estaba yo adolescente y abrazo a mi madre y le digo, me siento muy triste porque siento que ya no amo a mi padre. Y son palabras muy duras, pero ¿realmente no lo amaba? Claro, hace ya más de 10 años que falleció mi padre y me acuerdo todos los días de él y me acuerdo de todo lo bueno que hizo por mí. De hecho, de lo malo no lo recuerdo. Sin embargo, en esa tontada de mi adolescencia,
pues albergué resentimientos y emociones negativas hacia él. Y entonces ahora me arrepiento de que pude haberme llevado todavía más con él, y por mis resentimientos hacia él, pues yo marcaba el distanciamiento. Entonces eso es muy doloroso, y si tú me preguntas, Ángel, si vuelves a vivir, ¿qué cambiarías? Yo cambiaría eso, mi relación con mi padre. En realidad no lo juzgaría tanto, en realidad no tendría ni siquiera por qué perdonarlo. O sea, en realidad él no me hizo nada, era su relación con mi mamá, yo era un hijo, él me amaba, entonces no tendría por qué perdonarlo absolutamente de nada, ¿no? Y así pasa, a veces tenemos ese sentimiento. Es bien bonito, fíjate, cuando en una ocasión, y fíjate que es porque pues ya jovencitos no estamos, ¿no? Entonces conoces a mucha gente. Me acuerdo que conocí a una muchacha que ella decía: yo nunca conocí a mi padre, pero el día que lo conozca me va a encantar conocerlo. Pese a que su mamá le dijo, era un patán, nos abandonó y bla, 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 ella eligió pensar correctamente de su padre y dijo: algún día lo voy a conocer y me va a dar mucho gusto. ¿Por qué? Porque lo que haya sido, él puso de su parte para que yo naciera, y si no hubiera sido por él, yo no hubiera nacido. Y de hecho ella bromeaba, decía: gracias a él, pues soy hermosa, decía, soy hermosa, y porque en realidad creo que tengo más parecido a mi papá que a mi mamá, no se parecía mucho a la mamá. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención. Yo le decía: oye, qué bonita actitud tienes con respecto a una persona que no conoces. Y decía: pero es que ¿cómo voy a albergar un resentimiento si yo no conocí las circunstancias? Decía. Se me hacía tan maduro lo que ella me comentaba, y dije: qué padre, es algo que a mí me gustaría replicar. Y efectivamente pasaron muchísimos años, y llegó a conocer a su padre. El padre lloró, la abraza, y eso fue lo que ella me cuenta. Y en realidad a él lo corrieron, o sea, prácticamente lo corrieron y le negaron total participación con la hija, de forma legal en la que corría peligro la vida de él. Entonces, pues imagínate qué duro para la muchacha. Sin embargo, ella dijo: bueno, todo es perfecto y ahorita es el momento de llevarnos, ¿no? Y entonces conoció a sus hermanitos. O sea, son cosas bien curiosas que dice uno: bueno, ¿qué decido o qué elijo? ¿No? ¿Qué elijo? Ahora, imagínate que ese papá no haya querido ver a su hija y que efectivamente haya sido un asesino, haya sido un violador, haya sido lo que haya sido. Imagínate albergar emociones negativas. ¿De qué te sirve? Simple y sencillamente no deberías participar de fomentar esas emociones negativas. Entonces, fíjate que algo que me gustó de Robert Kiyosaki, en una ocasión expresó lo siguiente: las emociones son lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres reales. La palabra emoción, amigos, equivale a energía en movimiento. Entonces yo te recomiendo que seas fiel acerca de tus emociones y utiliza tu mente y tus emociones en tu favor, no en tu contra. Acuérdate que las personas son un compuesto de un pequeño puñado de emociones con las que viven cada día. Estas emociones crean nuestros hogares emocionales. Como cualquier hogar, tu hogar emocional puede no ser perfecto, pero es cómodo. Entonces, a veces nuestro hogar emocional está lleno de malas visitas, emociones negativas, pero como ya estás acostumbrado entonces estás cómodo. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que la persona, la señora de la casa, la mamá, es tóxica, reniega por todo y grita por todo y se enoja con todo y por todos. Oye, no sé, mamá, ¿dónde está esto? Ya te dije que está en tal lugar. Y entonces, ¿cómo le hablan a los perritos? Igual, gritándole. Y para todo es gritando y renegando. Tiene obviamente emociones negativas en su hogar emocional esta señora, y por lo tanto ya está cómoda. Por eso vive en constante pleito con todo y con todos. Mira, de verdad que tienes que analizar esto
muy cuidadosamente. Hace algún tiempo, una persona trabajaba en una compañía. Trabajaba en esta compañía y decía, me están inventando un problema. Tengo un problema, me lo están inventando. Y entonces esa persona empezó a sentirse mal con respecto a esa situación. Se sale y se le preguntó, oye, ¿por qué te saliste? No, es que de verdad me corrieron. Me trataron así. Había unas conductas negativas hacia ella. Pero entonces cambia de trabajo y le vuelve a suceder lo mismo. Cambia de trabajo y le vuelve a suceder lo mismo. Cambia de trabajo y le vuelve a suceder lo mismo. Todos son malas personas y todos están contra ella. ¿Realmente es así? ¿Quién era quien tenía que revisar sus emociones? Esa persona. Entonces, si a través de la vida te ocurre exactamente lo mismo emocionalmente, en realidad el del problema eres tú y tienes que atenderte. ¿Por qué? Porque a medida que te vayas siendo mayor, nos empezamos a ser todavía más idiáticos. Y entonces nos quedamos con la idea de que yo estoy bien y todos están mal. Entonces, ahorita que estamos conscientes de nuestras emociones, tenemos que aprender a repararlas y a no sufrir ese daño. Es como las personas que se casaron y se divorciaron y dijeron, ya no quiero saber más de matrimonio. Ya no quiero, no me vuelvo a casar en la vida jamás. Es doloroso, es un resentimiento. El día de ayer me tocó platicar con una muchacha, me encantó la plática porque me estaba diciendo que se había casado por tercera vez ya, ¿no? Y joven. Y entonces le dije, a ver, cuéntame, ¿qué es eso de casarse por tercera vez? No me imagino qué pasa dentro de ti. Y entonces ya me dice, ¿sabes qué? En el primer matrimonio, pues fuimos jóvenes, fuimos muy jóvenes y pues tontos. Y pues en el segundo matrimonio, pues ahí quisimos enmendar las cosas, pero ya no sufrí tanto y nos dimos cuenta pues que nada más pues no funcionaba. Y ya en este tercer matrimonio pues ya es una negociación. Ya estoy consciente de lo que no debo de hacer y de cómo contribuir para que el matrimonio continúe hasta tiempos inmemorables, ¿no? O sea, me sorprendió mucho la madurez de esta persona porque no se puede juzgar porque se haya casado por tercera, por cuarta, por las veces que sea, sino la madurez que va adquiriendo. Acuérdate que son circunstancias y no se trata de juzgar, sino todo lo contrario. Yo dije, wow, me encantó su respuesta. Inmediatamente cuando platiqué con esta persona dije, es un buen ejemplo para ponerlo en el podcast, porque es genial. Y me acordé mucho del escritor del libro Conversaciones con Dios. El escritor del libro Conversaciones con Dios es un gran tipazo, es un tipazo. Sin embargo, ya se había divorciado por 3 ocasiones. Entonces lo juzgaban y lo criticaban como si él tuviera que ser un hombre devoto del Señor. Pues, ¿por qué? Porque escribió el libro Conversaciones con Dios y en realidad había sufrido 3 divorcios, ¿no? Entonces a veces albergamos emociones negativas sobre ciertas circunstancias, ya sea personales o ya sea externas, hacia mí mismo, o hacia mi condiscípulo, ¿no? Hacia mi compañero. Entonces, llega un momento en que si esas emociones negativas ya tienen mucho tiempo en nuestro hogar emocional, ya nos insensibilizamos. O sea, ya no nos damos cuenta de que es una mala visita y dejamos que se plante, que esa emoción traiga maletas y acomode su ropa en el closet y entonces se quede de por vida con nosotros. Y pues obviamente debemos de entender que el acto de ordenar las emociones significa echar a estos huéspedes indeseables para poder invitar a otros huéspedes más positivos a una estancia más prolongada y permanente. Le doy
Le doy la despedida a esas emociones negativas y le doy la bienvenida a las emociones positivas. Entonces, si eres una persona que desea ser sabia, que desea vivir muchos años en relación con los demás humanos, debemos elegir cambiar las emociones dañinas. Cuando lo hagas, tu hogar emocional va a cambiar. De hecho, es como mudarse a una casa completamente nueva. No basta con pasar a la acción para conseguir lo que quieres. Todos hemos oído historias de personas que han hecho fortuna, mucho dinero, pero también llevan una vida problemática y miserable. Viven con miedo, con codicia, con desconfianza de que le van a robar su dinero, aunque también vivan en una mansión de $10 millones y 100 millones en el banco, ¿no? Pero son resentidos sociales y por lo tanto el problema se agrava más porque como en su mente no está la parte de conseguir dinero, entonces todo su cerebro lo enfocan a tener resentimientos. Codicia, odio, desconfianza, miedos. Han caído en la trampa de creer que serán felices por defecto si se hacen ricos. Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. No le confieras tus emociones a que nada más acumulando dinero ya vas a ser feliz, porque estás en un grave problema, te lo juro. El problema es que no se ha elegido conscientemente el ser felices, practicar la gratitud, ser amable, generoso. No fueron conscientes y ahora, aunque externamente parezcan ser felices, en realidad las emociones abrumadoras, negativas, lo están matando por dentro. Hazte esta pregunta: si pudieras elegir tener $100 millones en el banco, pero no tuvieras paz en tu vida, ¿harías ese sacrificio? ¿Cuál es el precio de tu alegría y felicidad? Ahora bien, si pudieras elegir tener $1 millón en el banco, pero estar completamente satisfecho, rodeado de gente a la que quieres y que te quiere y con ganas de vivir cada día, ¿elegirías eso? Obvio, sería genial que prefieras 1 millón a 100 millones. Pero vamos entendiendo, ¿no? Es un juego nada más ahorita, ¿no? Esto no quiere decir que no puedas tener 100 millones siendo feliz. Claro que se puede, pero es simplemente para hacer un comparativo, que en realidad el dinero no es determinante, sino ahorita que estás consciente que tienes que sacar, mandar al carajo esas emociones negativas, las que sean, amigos, las que sean. Si tú albergas emociones negativas, vas a terminar teniendo problemas contigo mismo. Contigo mismo. Ejemplo, te divorcias. ¿Sería saludable odiar a la persona toda la vida? Supéralo. Si quieres ser feliz, vas a tener que superar esa ruptura. Aunque te haya dañado psicológicamente, aunque te haya golpeado, aunque haya hecho lo que haya hecho para que haya llegado a esa destrucción marital, vas a tener que dejarlo ir y que le vaya bien y que Dios le bendiga. ¿Fácil es? No, no es fácil. No es fácil. Te voy a hacer algunas recomendaciones. Unas recomendaciones para que podamos superarlo con éxito. Sí se puede. No es fácil. Lo primero que te digo es que no es fácil. Vamos a llenar nuestro hogar de emociones positivas, amigos. Primer punto. Meditemos. Cuando ralentizas tu cerebro, te concentras y te centras en lo que quieres. Tu cerebro se compromete y te acerca a esos objetivos. Cuando decidas conscientemente que quieres liberar tu ira o tu miedo, vas a dejar espacio para la paz y la tranquilidad. Entonces, en el momento, en tu meditación, tú tienes que decir: ya no quiero esto, adiós, vete, vete emoción. Entonces, tienes que repetirte diariamente: medito para empezar el día, despejo los pensamientos negativos que no me sirven, practico la gratitud y la positividad, me concentro en lo que tengo que hacer en el día y luego me ocupo de mis prioridades. Por encima de todo, avanzo, no retrocedo. Así,
No darle esa atención a las emociones negativas. Siguiente recomendación: encuentra el equilibrio. Si todo lo que haces es trabajar, aunque te encante, pero no tienes tiempo para descansar y recuperarte, es más difícil sanar. Tienes que encontrar tiempo para recuperarte, para descansar. Dedica tiempo a actividades y personas que te devuelvan el equilibrio en tu vida. ¿De verdad? Puede ser que empieces a practicar golf. Un amigo mío lo que le ayuda mucho para relajarse es jugar ajedrez. Y esto hasta hace poco me lo he expresado. Y sí, es una de las actividades más gratificantes que pueda haber para ordenar tus ideas, para estar en paz, en modo zen. Es muy padre. Entonces, ¿sabes qué también es muy padre? Puedes sacar tus perritos a pasear. Está comprobado que si tú atiendes a tu mascota, te ayuda a relajarte y te hace sentir mejor. Y ayuda siempre una mascota a que se vayan las emociones negativas. Entonces, en la medida de tus posibilidades, si puedes tener una mascotita, sería lo ideal, que tuvieras una mascota. Y entonces ya le estás dedicando tiempo. Ahora, a lo mejor no tienes mascotita, pero tienes hijos, pues obvio, ¿no? Obvio, y ahí está la respuesta. Dedícale tiempo a tus hijos y entonces esas emociones negativas se van a ir. Identifica tus desencadenantes. Mira, hay cosas que de plano nos ponen intensos. Entonces, identifícalas y entonces vas a poder controlarlas. ¿Qué es lo que te desencadena en un mar de emociones negativas? Bueno, entonces vas a prepararte para ello. Pero hay veces, hay personas que ni siquiera saben qué los pone mal, que hasta parece que es todo. No, en realidad hay algo que lo detona. Y por lo tanto, si tú lo entiendes, te vas a poner preparado. A ver, no voy a permitir que esa situación me ponga en ese modo. Y pues tienes que decidirlo, ¿no? Como último consejo, tú tienes que decidir cambiar tu forma de pensar, porque por mucho que leas, por mucho que te mentores, si tú dices no lo necesito, pues entonces eso va a ocurrir, no va a pasar. No vas a tener ese cambio. Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado este podcast y sobre todo que lo hayas visto importante para poder ponerlo en práctica. Por mi parte es todo en esta ocasión. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder 30 minutos para gente pensante. por Ángel Hernández. Hasta la próxima.